Esto es Bien Cordobés Hub, un espacio con Gretel Bodenbender, para aquellos que no siguen fórmulas, para los que crean nuevas formas de liderar y que no necesitan ni títulos ni cargos para transformar su realidad. Un brillante episodio desafiante el de hoy, porque parte de lo que vamos a hablar es hablar del bien cordobés contado del mundo tech. ¿Qué significa el mundo tech? Poder contar cómo empresas de tecnología que usan tecnología para engrandecerse y para mejorarse nos van a compartir cómo están creciendo desde la Córdoba a la Docta hacia nada más y nada menos que rincones como Estados Unidos, rincones como Europa. Así que les presento con muchísimo orgullo a Gustavo Freites, no solamente un gran emprendedor a quien admiro, ya van a conocer su trayectoria, sino que un amigo que nos hemos conocido en una etapa hermosa, hemos transitado emprendimiento juntos y hoy verte brillar en lugares donde estás creciendo, creo que y ponerte a nosotros en este vidriero bien cordobés, para mí es un orgullo doblemente hermoso. Bienvenido, Gus. Bueno, gracias. Feliz de estar acá, también un honor, y no solo por el sentido de pertenencia a Córdoba, sino por estar con vos, por el vínculo que nos une, así que nada, disfrutarlo. Hermoso. Bueno, ¿quién es Gustavo Freites? Yo les cuento un poquito. Si hay algo que lo define es el famoso concepto de emprendedor full life. Desde el minuto número 1, él estaba con un emprendimiento vinculado con la industria alimenticia. Después siguió por el mundo de la industria alimenticia y hoy está en el mundo textil. Entonces, hay como 3 grandes hitos ahí en tu vida, por lo menos que son de los que me gustaría poner en valor para el resto del público. Contanos, ¿qué pasó en tu vida emprendedora desde ese Gus que estaba en el mundo de la alimentación al mundo textil hoy? Hubo una etapa previa, poco conocida, que quizá fue esa parte de jugar a ser emprendedor, que fue muy valiosa, que era cuando tenía 13, 14, bien adolescente, que teníamos barras en boliches, éramos tarjeteros de relaciones públicas, ya no se usa, pero en ese momento te llamamos a tu casa para coordinar a tráfico y te pasamos a buscar puerta a puerta, o sea, logística, puerta a puerta, y te dejábamos en el boliche y te pasamos a buscar a la vuelta. Toda esa época fueron los primeros pasos de emprendedor sin saberlo. Nosotros lo hacíamos solamente para pasar gratis al boliche. Pero funcionó mucho. La ganancia era clara, que nosotros pasáramos gratis. Claro, y usar la remera del boliche y bueno, estar ahí. Bien. Nos fue muy bien en cuanto a experiencia. Era una experiencia súper rica porque te enfrentabas a situaciones de la noche que capaz no estaban tan buenas, te enfrentabas a recaudar, a manejar tus primeros pesos porque después tenés que rendirlos de las entradas que vendías. Y te divertías con amigos, entonces eso fue sin quererlo nuestros primeros pasos, y después nos dimos cuenta en ese mismo grupo de amigos. Tengo muchos amigos que son emprendedores, que tienen desde panaderías hasta empresas grandes, pero muchos independientes, pocos que trabajan en relación de dependencia, porque todos tuvieron esa chispa. Entonces, crecer en ese ambiente hizo de que las cosas sean más fáciles para mí. Claro. Yo tuve amigos que hicieron de que yo tenga un ejemplo muy cercano de emprender. Entonces, ¿cómo se fue transformando? Fui aprendiendo a alargarme y a entender de que el error era súper valioso para el paso siguiente, y fui aprendiendo. No tengo mucho más receta que esa. Bien, y de ese Gustavo de 13, 14, 15 años con la remera ya del boliche conquistada, sí. ¿Dónde te metiste? ¿Cómo cambió tu vida? ¿En qué emprendiste? Arranqué con un amigo, uno de los socios de boliche. Había funcionado bien esa sociedad, entonces dijimos, sí, nos fue bien. Y primo, lo conozco de toda la vida, empezamos a ver qué podemos hacer juntos, y detectamos que había una oportunidad en el sector, principalmente de bares y de restaurantes, donde la logística tradicional solamente entregaba hasta las 2 de la tarde, pero los bares y restaurantes que estaban abriendo mucho en Córdoba abrían post 6 de la tarde. Entonces, para recibir la mercadería que necesitaban para trabajar, tenían que mandar a alguien de su staff antes de abrir. Entonces, a las 2, 3 de la tarde, y eso le implicaba un sobrecosto. Claro.
había que descargar, había que acomodar. Entonces nosotros empezamos a tener el mismo servicio, pero en un horario casi nocturno. Sin lista de precio, o sea, nosotros no teníamos una sola cantidad de SKU, sino que vos podías pedir lo que quisieras. Entonces ahí nace Simple, que hoy es una empresa que sigue viva, en la que nosotros abastecíamos a canal gastronómico principalmente, pues empezamos a representar marcas de retail, haciéndole el servicio de distribución. Fue una empresa que nació no como una empresa, sino como un juego de amigos y creció rápido, y hoy es una empresa que ya tiene sus 12, 13 años. Impecable. Y que sigue siendo pionera, hoy creo que es líder del sector de retail de Córdoba. Y en el momento que decidiste correrte de ese emprendimiento, que ya estaba solucionándole la vida a alguien, ¿qué se te ocurrió hacer y por qué? No sé si lo pensé tanto. Okay, no sé si se me ocurrió. No, bien. Valiosísimo lo que estás contando. Porque sucedió de que era pandemia y que el mercado había cambiado, entonces estábamos vendiendo al consumidor final y habíamos salido de la monotonía de tener todos los procesos estandarizados, sino que ya no teníamos el canal gastronómico, pues estaban todos los bares cerrados, pandemia. Claro. Pero sí teníamos un consumidor final que estaba en su casa sin poder salir a comprar, entonces nos pedía a través de WhatsApp. Y eso hizo de que intentemos profesionalizarlo, y ahí conocimos a Seba, que fue Seba Gavilio, que es emprendedor tecnológico, y él me propone que en vez de desarrollarnos el e-commerce, fundemos una empresa nueva que también sea atrás de Simple. Entonces empezamos a trabajarlo, todos los socios de Simple y Seba Gavilio, y tratamos de crear algo nuevo y algo innovador. Y así surgió Tiendo, que fue una startup, en la cual una startup es una empresa emergente de base tecnológica que generalmente se financia a través de Venture Capital, o sea, a través de fondos de inversión de capital de riesgo que te dan dinero para que vos puedas desarrollar tu proyecto y después vos podés levantar una evaluación más alta y así seguir desarrollando el proyecto. Yo no sabía nada de startup en ese momento. Seba hablaba mitad en español, mitad en inglés, y yo de inglés sabía bastante poco, entonces le entendía mitad de las cosas que decía, y a poco fui aprendiendo de nuevo y terminamos fundando una startup. Principalmente lo que me motivaba en ese momento es que era una propuesta innovadora, pero que tenía atrás un propósito que hacía que para mí todo valiera la pena, incluso vender o salir de la empresa, que era lo que me sostenía económicamente. Claro, totalmente. Entonces, tener esa motivación extra era lo que generalmente me hacía cambiar de trabajo o de intentar aprender. Y en este caso lo que nosotros hacíamos con Tiendo era traquear patrones de consumo del consumidor final para intentar de que el industrial o la persona que desarrolla algún tipo de alimento tenga conocimiento y pueda reducir su impacto. Entonces tratamos de reducir el impacto ambiental de la industria alimenticia y de retail. Ahora, en este GUS de la etapa de los boliches, ok, ahí estaba, bueno, el GUS transaccional. Esto de quiero entrar gratis al boliche, quiero la remera, etcétera, entonces armo toda una cadena logística para llevar la gente. En el segundo, bueno, ya un propósito diferente de pensar en una solución que tenían los negocios y cómo poder resolvérselas. Fantástico. En esta tercera historia que me contás de Tiendo, aparece la palabra, no solamente propósito, sino impacto, aparece la palabra reducción, aparece la palabra ambiental. Hoy, ¿no estás en el boliche? ¿Ya le resolviste ahí la ida al boliche más de uno? ¿Le resolviste con la logística que no tengan que abrir a las 6 de la tarde con un sobrecosto? ¿Te metiste en la parte del impacto de la gente que quería comprar en un supermercado digital? ¿Cómo llegamos al GUS hoy, donde si yo le tengo que poner un nombre al podcast nuestro, se va a llamar Tinte? ¿Cómo llega Tinte a tu vida? También de casualidad. Okay. Si yo te dijera que planifico las cosas que me van sucediendo, es mentira. No las planifico, van sucediendo. Y generalmente son cosas buenas las que me pasan, y creo que es por un poco esto de la gente con la que me voy rodeando que hace que me pasen cosas buenas.
Tinte llega porque Contiendo tuvimos que cerrar, que es una etapa en la que nosotros compartimos, que fue súper rica para cualquier emprendedor que quizá está dando sus primeros pasos y que todavía no ha pasado por una situación de riesgo y de fundirse. Es una experiencia que te marca y que te da muchísimas herramientas hacia el éxito. Hasta muchísimas más herramientas en esto que el éxito. Sin duda. Absolutamente. O sea, aprendés del error muchísimo más porque sabés que definitivamente por ahí no es o que lo tenés que hacer distinto. El éxito a veces tenés un falso positivo que es bastante riesgoso. Y te sumo algo más. Creo que la palabra fracaso, la palabra dolor, la palabra fundirnos, esa palabra, ¿viste? Tiene una carga social que parece que hay un salto al vacío en la que perdes todo. Ahora, qué maravilloso es cuando uno puede mirar esto como una oportunidad de decir, esto es parte de la vida. Sí. Esto es parte de la vida, simplemente que nos cuesta ponerle el título que lleva, que es me fundí, que es fracasé, que es una palabra, ¿viste? Que la corres naturalmente. Sí. Me encanta que lo puedas poner con esa simpleza sobre la mesa. Nosotros tuvimos dos cuestiones que nos ayudaron mucho. Primero, nosotros tenemos mucho miedo a hablar con nuestros inversores, que tenemos inversores y tenemos un lindo equipo. Primero hablamos con el equipo y tuvimos una gran recepción, pero nuestro miedo principal era hablar con los inversores que habían apostado a nosotros y nosotros sentimos que habíamos fallado. Y todos los inversores nos trataron súper bien y incluso nos dieron el voto de confianza de, che, les volvería a invertir, y eso para nosotros fue como un alivio muy grande. Totalmente. Y después nos sirvió mucho el aprendizaje de este fracaso y de crisis de identidad, porque yo era Gus de Tiendo, yo era Gus de Tinte. Entonces es entender que quizás vos no sos lo que estás haciendo en ese momento, que sos mucho más. Para mí fue uno de los grandes aprendizajes que tuve. Tremendo. En esa búsqueda de identidad nueva conozco a Rodrigo Asili, que hoy es mi socio, y a Jimena Sabor, que es socia de Rodrigo Asili, que tenía una empresa muy grande argentina de desarrollo de bioinsumos para el agro, y ellos venían trabajando con bacterias. O sea, su producto se hace en base a consorcio de microorganismos, mezcla de bacterias. Y también en paralelo había conocido un managing partner de un fondo de inversión, se llama SF500, de Santa Fe, Francisco Buchara, y ahí escuché hablar de biotecnología por primera vez. No sabía que existía una Explícanos el concepto de una manera muy simple. Bueno, biotecnología utilizan organismos vivos para generar algún tipo de negocio, algún impacto, generalmente hongos, bacterias, etcétera. Son desarrollos científicos de muchos años que se aplican a un producto, un servicio, ¿sí? Es una rama de la tecnología, básicamente. Funciona transversalmente con herramientas como la fermentación, la modificación genética de bacterias, etcétera. Entonces tuvo un boom o un crecimiento los últimos años. Son herramientas nuevas y es generalmente una forma de hacer negocios nueva de los últimos 10 años. Y nada, yo no había escuchado hablar de biotecnología, tampoco de bacterias, no había entrado nunca al laboratorio, y Rodri me lleva a su laboratorio y me muestra que tenía un biobanco de bacterias, o sea, tenía gran cantidad de bacterias que hacían diferentes cosas. Dentro de esas diferentes cosas, algunas hacían colores. Increíble. Y bueno, ¿Cómo una bacteria hace un color? Es una reacción al entorno, una reacción al tipo de comida que vos le das, para decirlo simple. Espectacular. Entonces, vos le das comida y la bacteria produce color, produce antimicrobianos, produce otros compuestos, no solamente el color. Lo que pasa es que el color es visible, lo puede generar intracelular o extracelular, puede expedir el color. Entonces lo que nosotros hacemos en Tinte es separamos esos colores y esos compuestos para utilizarlos en procesos de coloración, principalmente de textil, o sea, para teñir ese saco de rojo, reemplazando un tinte petroquímico, reemplazando un tinte que viene de un derivado de petróleo, o sea, que es un tinte que contamina, ¿sí? Claro. Que contamina en sí mismo y además su proceso contamina también. Claro,
Sí. Es tóxico producirlo, Claro. y es tóxico utilizarlo. Entonces, el efluente del agua que se desperdicia por teñir viene siendo tóxica, por Claro. más que vos la trates. Entonces, Bien. nosotros lo que hacemos es reemplazar esos colorantes y los auxiliares del proceso para desintoxicar la industria, desintoxicar la producción de colorantes, y también para que en el proceso de tinción ahorremos agua, ahorremos energía, haya unión de el color y fibra de manera más eficiente, por lo tanto ser sostenible y generar una tecnología superior a la anterior. Ahora, como todo en la vida, creo que están las dos caras de la moneda. Yo escucho y me encanta que la gente escuche de la manera que lo contás y suena alucinante. Ahora, el lado B de esto es que hay una industria totalmente sólida a través de lo textil, a nivel nacional, latinoamericano, global. O sea, el mundo funciona tiñendo telas. Para la media, para la bombacha, para el pantalón, para el blazer, para la gomita de pelo. Las pocas, muchas interacciones que hayas tenido con la industria propiamente dicha, con esta fábrica que hace medias de colores, de fútbol, de color rosa para, bueno, esas interacciones, ¿cómo sentís que reacciona o cómo comporta esta industria histórica a biotecnología, bacterias, colores, bacterias que con un entorno pueden producir el mismo tono rojo? Es una buena pregunta. La industria es muy larga. Uh-huh. Parte desde, en el caso del algodón, en recolectar algodón, peinar el algodón hasta hacer una fibra. Después hay otra persona que es el que tiñe o trata esa tela. Después está el que confecciona y termina en prenda terminada, y el que después vende esa prenda terminada. Entonces es una industria larga, y es una industria que también es antigua, tiene muchísimos años, y los procesos que se utilizan hoy son procesos súper eficientes, quizás con la tecnología que estaba disponible en los últimos 100, 150 años. Claro. Hoy, gracias a la biotecnología, está la posibilidad de mejorar esos procesos y de mejorar materiales. Entonces estamos innovando, no solamente tintes, sino todas las startups que están trabajando en el sector textil, innovando en materiales, a través de materiales reciclados, a través de materiales de algas, a través de tratar de generar nuevas características, antimicrobianos, etcétera, o más spandex, y hacia atrás también, obviamente en agro y en el proceso de coloración donde estamos nosotros. Por lo tanto, el industrial o el usuario de los diferentes aristas de la cadena está totalmente dispuesto a innovar y a adquirir nueva tecnología. Lo hace muchísimo con infraestructura, con hardware, Claro. Que es quizás lo más común, pero están reabiertos. De hecho, las marcas de moda también, no solo por sostenibilidad, sino también por innovación desde el lado de precio, que es importante ser eficiente. Claro. Bien. ¿Marcas? ¿Alguna que nos puedas compartir, que te haya tocado la puerta para decirte hola, qué tal? Queremos ver qué están haciendo. Muchas, hemos hablado con Hermes, con Chanel, con Polo, con Adidas, H&M, y de hecho ha invertido en varias startups que están desarrollando nuevos materiales. Locales también, nosotros tenemos un inversor que es una persona que tiñe, un tintorero argentino, por lo tanto hay interés de la tecnología. Hablamos con Warmi en Argentina, que es una empresa sostenible de Jujuy súper linda. Ahí estamos contentos con la recepción. Hermoso. Hay algo que no quiero que se nos pase. Hoy el laboratorio, o el primer laboratorio, vamos a animarnos a decir, el primer laboratorio de tinte está en Córdoba Capital. Gustavo es de Córdoba Capital. Este mismo Gustavo y este mismo laboratorio, vos acabas de que un avión te traiga de Estados Unidos, después de haber vivido una experiencia de formación allá y también de expansión comercial. Pero digo, la Fundación por el Progreso de la Medicina les está dando un apoyo increíble para que esto salga cada vez más del concepto de la idea y se convierta cada vez más en una realidad. ¿Cómo es llevar esto a Estados Unidos y contarlo allá y después volver a Córdoba
y ver científicos de guardapolvo blanco que te están apoyando en mezclar tubitos de ensayo para teñir. Hoy justo estuve en la fundación y caminaba por los pasillos y pensaba un poco eso, te genera un orgullo cuando vas a un programa internacional, a un programa de aceleración y miras efectivamente al costado y te comparas con otras startups y decís, che, nosotros tenemos todo para romperla, todo. Claro. Tenemos nuestras limitantes de acceso y podemos estar discutiendo qué nos falta, etcétera, pero desde el lado del capital humano y desde el lado de la predisposición del ecosistema para que las cosas pasen, tenemos todo. Incluso, me parece que el cordobés tiene un poquito más que el resto. Hay algo ahí que no sé si esto va a salir a todo el país. Deseamos que salga a todo el país y ojalá podamos hacer el bien riojano después, claro. El bien catamarqueño, no sé. El cordobés tiene esa chispa que contagia, que hace que desvuelta los no de otra forma, que incluso un poco más rápido. Y la fundación es el lugar donde nosotros hoy estamos, en Córdoba. La fundación hace más que nada análisis clínicos, pero está ayudando a startups, le dio un espacio a OncoPrecision, que es otra startup cordobesa increíble. Que trabaja por el cáncer. Exacto. Sí. Ellos están hace 4 o 5 años en la fundación, no recuerdo bien, perdón si cometo un dato para los chicos de Onco, pero que son increíbles, tienen una startup fantástica y su lugar fue en la fundación. Entonces nosotros, sabiendo eso, nos acercamos a la fundación y nos recibieron espectacular. Nos acomodaron un laboratorio. No es fácil acomodar un laboratorio, no es fácil mover equipos, claro. Acomodar una infraestructura y sobre todo la cultura organizacional de espacios científicos y no sé, que te dejes manipular un equipo que va a pasar de $300.000. Claro. Y no es como un coworking normal. Sí, entonces, encontrar ese espacio en Córdoba para nosotros fue súper importante y queríamos que la mayor cantidad de cosas pasen acá. O sea, sentir de que la semilla está en Córdoba y que nace y que podemos crecer desde acá, para nosotros era muy importante como socios. Entonces, si bien tenemos una tercera socia que también es argentina, que es de Buenos Aires y vive en Miami, es como que sentimos Córdoba, los tres sentimos Córdoba como parte de hecho, cada fin de año, en diciembre, vamos a hacer un retiro a la Sierra de Córdoba y juntamos todo el equipo y lo disfrutamos mucho. Entonces, para nosotros es una startup con tonada, definitivamente. Bien ahí. La proyección de Tinte, de acá hasta la próxima, hasta el nuevo momento de tener una prenda teñida, colgada en una percha, en un local comercial de, Dios quiera, alguna de estas marcas que nombraste. ¿En qué etapa están? Hoy estamos terminando de probar en industria con el socio que nos invirtió este año. En 2 semanas vamos a tener resultados claves para saber cuándo, pero esperamos que a principio del año que viene ya poder estar llegando al mercado con una cápsula, ¿sí? Que eso implica empezar a teñir final de este año. Yo quiero que sea ya quiero poder mostrar la ropa teñida por Tinte. No falta tanto, falta poco y estoy tratando de que eso suceda lo antes posible y ojalá que sea primero con marca local. Ojalá. De Argentina. Ojalá. Este socio del que hablabas, este inversor que los está acompañando, contanos a qué se dedica, porque la primera vez que me nombraste una palabra que yo la había escuchado con mi abuela. Entonces dije, ¿cómo vuelve esta palabra a nuestras vidas hoy? Bien, es un tintorero, es la persona que se encarga de aplicarle el color a diferentes fibras. Ellos principalmente tiñen bobinas de hilado, o sea, no tiñen la tela como nosotros nos imaginamos en tejido plano, sino que tiñen la bobina de hilo con compresión, le ponen el color a través de la fibra, la bobina completa. Entonces con presión y con temperatura van metiendo el color dentro de esa bobina y tiñen. Entonces venden la bobina coloreada. Entonces trabajan para grandes marcas, para Adidas, para Nike, trabajan para Argentina, Brasil, venden en diferentes países. Y tienen un laboratorio de 7 personas
que hace 30 años que trabajan ahí, que son unos genios y nos están ayudando a desarrollar este proceso de aplicación de colorante, un proceso complejo, con mucha química, con muchos años de desarrollo, entonces hay que saber cómo llevar cómo hacer el delivery de ese colorante a la fibra. Bueno, estamos trabajando con ellos en este desarrollo, estamos muy contentos. Espectacular. Bueno, ojalá ese próximo paso que están buscando llegue lo más inmediatamente posible y que se den esas condiciones o incluso mejores, y ojalá incluso haya alguna marca local que esté dentro del top 5 que les haya tocado la puerta para decir, acá estamos lanzando las medias, los calzoncillos, no sé, lo que sea, pero que salga con esta empresa que sin lugar a duda creo que lo más valioso que yo veo para contar de ustedes es esto de poder pensar los negocios del pasado con una evolución hacia el mundo futuro. Yo hoy te lo digo, como mamá, digo, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo los controles remotos? Hoy un aire acondicionado tiene control remoto, pero también viene con su app. Pero yo teniendo en mi casa aires con control remoto, entonces digo, pero cuando Santi tenga 4, 5, 6 años, digo, no, capaz que el control remoto como tal no exista más. ¿Cómo hago para explicárselo? O sea, si algo tan simple como eso va a cambiar y va a rotar, que ustedes estén trabajando por un mundo mejor, por un ambiente más sano, creo que a todos nos da una esperanza diferente desde todos los puntos de vista en los que está cambiando el mundo. Sí. En el programa que estuve en San Francisco, hablaban de que la mentalidad del emprendedor de Estados Unidos, y me pareció súper impactante, es no tanto generar el unicornio o no ser multiple founder de 6, 7 proyectos que funcionaron o no funcionaron, sino tratar de, el éxito está en alcanzar una empresa que sea endurance, que dure y perdure y trascienda generaciones. Y me parece que me encantó, me parece un gran desafío de trabajar todos los días hoy pensando de acá 150 años. Son cambios de paradigma. Cambio de paradigma. No solamente procesos productivos, son cambios de paradigma. Exacto. Pensando en todo lo que va a pasar en los próximos 150 años, que no sé qué, pero seguramente va a ser un montón. Sin dudas. Así que estamos tratando de bajarlo y hacerlo cultura. Bueno, felicitaciones, gracias. Sabemos que tenés un vuelo ahora en breve también, entonces gracias por haberte hecho este rinconcito para grabar con nosotros. Es un orgullo que cosas que van a cambiar el futuro de las industrias, como las conocemos, se estén haciendo desde Córdoba. Así que excelente felicitado, diría mi señor del colegio. Muchísimas gracias por eso y bueno, a recibir nuestro apoyo también en todo lo que puedan para que logren a donde deseen llegar. Gracias. Felicitaciones por este espacio, este gran rincón. Este gran rincón que han creado. Así que bueno, un placer. Y muchas gracias. ¿Te puedo dar un beso? Sí, claro. Eso.